Bienvenido a Informe Chile Diario, un registro social de los hechos políticos del país en días de pandemia, racismo y cambio climático para una sociedad independiente. Porque registrar es un acto de resistencia y una agenda independiente más aún. En el día de hoy, un repaso a breves de los medios independientes cuando parece que tenemos un gobierno de bloqueo. Pero vamos. El medio ciperchile.cl publica un extracto del libro del periodista Mauricio Baibel, La caída de las AFP. El nuevo libro ya está en librerías, reconstruye la historia de los conflictos de interés que han atravesado el sistema privado de pensiones en Chile durante los últimos años, con testimonios inéditos y documentos exclusivos. Deja al descubierto una trama que incluye pensiones de invalidez negadas, desfalcos bursátiles y lujos castrenses. Una historia que comienza con una demanda de $1 millón y concluye con los retiros masivos de fondos este año. Este periodista ha escrito también Traición a la Patria y Los Niños de la Rebelión, entre otros volúmenes de investigación, y lo interesante es que se pueden ver en Ciper los primeros capítulos de este nuevo libro publicado por la editorial Aguilar. Se llama, y lo pueden buscar ahí en las redes, La caída de las AFP. Los primeros capítulos en ciperchile.cl. Y en una de las polémicas más importantes de estas últimas horas, el ministro Briones puso en cuestión el tema de las vidas privadas porque solicitó los datos de las personas, incluyendo su RUT, que habían hecho retiro del 10% de la AFP, así como las que podrían solicitarlo en caso de una segunda autorización. Esto lo reveló Luis Messina, vocero del movimiento No Más AFP, quien se preguntaba: ¿qué persigue el ministro? No corresponde. ¿Dónde queda la privacidad de la información? Esta solicitud se la hizo el superintendente de pensiones y ya habían unos que comentaban que si se entregó información detallada arriesgaba más que una simple sanción, ya que existe la ley de bancos que habla del secreto bancario, además de la ley de protección de datos y la garantía constitucional en el artículo 19 de la Constitución respecto de los datos privados. Guillermo Sangüesa comentaba en Twitter también lo paradójico que cuando la Corte Suprema pide los mails de las autoridades que están en funciones públicas, no los entregan. En cambio, están buscando toda la información y requiriendo toda la información privada de las personas. Se preguntan ¿por qué necesita conocer el RUT? Titulaba El desconcierto por esta polémica solicitud. Y bueno, diputados recurrieron a la Contraloría y por esta solicitud, Leonardo Soto específicamente denunció el intento de Ignacio Briones, también a la Contraloría, y Gabriel Silver anunció que recurrirá al Consejo para la Transparencia, acusando como grave la petición realizada por el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. La presidenta del Consejo para la Transparencia, Gloria de la Fuente, anunció que oficiarán a la cartera para conocer si se ajustó a la norma. Tomaron conocimiento y van a ver este tema respecto de la protección de los datos y oficiarán al ministro. Dicen que actúa de matón. Esa fue la calificación en las redes. Hablando de ministros, hay un debutante nuevo ministro del Interior. Se trata de Rodrigo Delgado, exalcalde de Estación Central, conocido por los guetos verticales. Estos enormes edificios
donde hay pequeños departamentos, miles de familias viviendo en torres de alto hacinamiento, con pocos ascensores y, bueno, se hizo aún más evidente este problema a propósito del COVID. Aún así, lo celebraron. Por ejemplo, esto fue lo que dijo el senador Francisco Chaguán. Delgado es un gran municipalista, un hombre que tiene sentido de realidad, también una persona cercana, cordial, que conoce el pulso ciudadano, y no me cabe la menor duda que va a hacer una tremenda contribución al gobierno del presidente Piñera. No solamente porque él conoce la necesidad urgente de la descentralización, sino también porque tiene voluntad para también generar orden público y gobernabilidad. No me cabe la menor duda que Rodrigo Delgado va a hacer una tremenda contribución al gabinete del presidente Piñera y va a ser un ministro del Interior desplegado en el territorio, desplegado en regiones. El mostrador decía las reglas del debutante ministro del Interior, que aseguró que en materia de manifestaciones hay que ponerse siempre por delante los protocolos, hay que poner por delante los protocolos que preserven los derechos humanos. Uno de los grandes temas del gobierno de Piñera. Algunos lineamientos, dijo en Radio Duna, que tiene que haber mucha coordinación y diálogo. Esto de poner por delante los derechos humanos. Respecto de Mario Rosas, director general de Carabineros, dijo que solo llevaba 24 horas en el cargo y que no podía contestar respecto de exigir la renuncia. Y respecto del sello de su gestión, dijo que apuesta al diálogo, la coherencia y a terminar el periodo. Un gran punto porque se transforma en el cuarto ministro del Interior de Sebastián Piñera. Obviamente hay un tema de lo que uno puede llamar tonelaje político. Efectivamente, uno como alcalde no tiene el circuito que tienen los parlamentarios, pero a lo mejor lo que la gente necesita es ver rostros distintos. El exalcalde votó por el apruebo, argumentando que confía plenamente en que se pueda llegar a una modernización del Estado de Chile, que Chile requiere urgentemente. Desde la oposición se calificó como una apuesta arriesgada y falta de elenco, con críticas desde, por ejemplo, el senador PPD Felipe Arboe, como una apuesta arriesgada, lo calificó y dijo que es alguien que nunca ha estado en el gobierno ni tampoco se trata de un articulador político con redes en el Congreso. Y el diputado de C, Gabriel Silver, claramente este es un gobierno que se acostumbró a desvestir un santo para vestir a otro. Recurrir nuevamente a autoridades que fueron electas para otros cargos demuestra falta de elenco y que se instaló el pato cojo. Opiniones que vienen de dos parlamentarios que no son precisamente opositores extremos. Muchos de ellos a favor de ciertas políticas de represión. Hay que ver qué más va a decir Rodrigo Delgado. En un pequeño breve, la Contraloría reveló que hay irregularidades en tramitación del proceso de solicitudes de la condición de refugiado, falta de instructivos para el procedimiento y tardanza para el solo hecho de iniciar el trámite, que inclusive llegó a meses de atraso. La Contraloría investigó una denuncia que hizo un abogado de la Universidad Católica a propósito de demoras arbitrarias y efectivamente determinó que habían prácticas como entrevistas, como consultas no determinadas por el reglamento que atrasaban el proceso de refugiados, además de falta de información para los solicitantes. Habla de la política antimigraciones y las acciones antimigraciones de parte del gobierno actual. Y La Izquierda Diario habla de 7 meses sin visitas, la realidad
de las y los presos de la rebelión popular desde el 11 de abril, que las visitas en las cárceles se encuentran prohibidas y no hay señales de que se vuelva a instaurar. 7 meses han pasado desde que se prohibió el derecho a recibir visitas en las cárceles debido a que desde el gobierno y gendarmería indicaban que era una medida para evitar brotes de coronavirus en los centros penitenciarios, pero los últimos 2 meses se han restaurado grandes comercios, todo vuelve a la cierta normalidad, pero los presos políticos siguen sin poder recibir visitas. Recuerda el diario también que Piñera negó la existencia de los presos políticos, a la vez que se criminaliza la protesta y la existencia de leyes represivas que se aprobaron durante la rebelión desde el Frente Amplio a la UDI. La Organización de Familiares y Amigos de Presos Políticos han llamado movilizaciones afuera del Centro de Justicia de San Miguel. Y bueno, también ha habido en otras partes del país. Esa es una situación que está en la palestra. No se debe perder la atención porque gracias a esos manifestantes se logró lo del 25 de octubre. También hablando de tratos discriminatorios, el LOF Mapuchahum denunció nuevamente un actuar discriminatorio del alcaide de la cárcel pública de Temuco, Víctor Inostroza, al no permitir el ingreso de encomienda con alimentos para el preso político José Cáceres. La criminalización de la pobreza, de la manifestación de los pueblos originarios es una deuda pendiente del país. Y bueno, en línea con eso, Rodrigo Jordán en The Cleaning afirma que los políticos no están escuchando, porque es importante lo que dice él. Es uno de los coordinadores con Andrea Repeto de la agrupación Independientes No Neutrales, que llevan 2 meses trabajando junto a otros profesionales como Eduardo Engel, Benito Baranda y José Andrés Murillo, lanzando lineamientos programáticos para una nueva constitución y sus primeros candidatos para la convención. Dice que el domingo del plebiscito había un ánimo contento, pero tenía ansiedad, angustia. ¿Por qué? Porque el CERVEL ha dicho que va a ser un artículo que permita que las firmas sean digitales, pero todavía no sale el instructivo y los días están corriendo. Eso dice Rodrigo Jordán. El 11 de enero hay que presentar los candidatos, los partidos políticos están estructurando sus candidatos y nosotros todavía no lo podemos hacer. No tenemos la forma de conseguir esa firma hasta que salga el instructivo. O sea, perdón, la cancha ya es desigual, dice Rodrigo Jordán. Le preguntan si cree que la clase política le va a dar la espalda a un 80% de la población. Y es duro al decir, hasta el momento todo indica que no han escuchado. De verdad me angustia. Puede ser que los convenzamos y que bajen la cantidad de firmas y que se pueda firmar digitalmente, pero no hay un espacio real para los independientes. La cancha ya es desigual. Ya la podemos nivelar un poco, quizás. Y en el tema de la comisión la comisión que estaba votando por el segundo retiro, se aprobó la indicación que permite el segundo retiro del 10% en una sola cuota, por 7 votos a favor y 6 en contra, pero la comisión no alcanzó a discutir el proyecto en su totalidad, por lo que deberá reunirse en otro momento para terminar de revisar la moción y despacharla a la Cámara Baja. Es la Comisión de Constitución, eso me faltaba decir. Además discutió el proyecto de reforma que busca permitir que los enfermos terminales puedan retirar sus fondos de pensiones, moción que fue aprobada por 11 votos a favor, tanto de la oposición como del oficialismo. Lo curioso que pasó aquí es que el presidente de la comisión, Matías Walker, presentó la posibilidad de extender la reunión durante 1 hora para terminar de revisar el proyecto completo, pero el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, no dio la unanimidad para seguir con el debate. Llamó la atención las palabras de la diputada
Jomans, por las trabas que está colocando la derecha en la discusión del proyecto. De acuerdo, pero espero que esta comisión tenga hoy día la celeridad para responder a las necesidades de la gente, ya que no lo hizo el gobierno entregando recursos públicos directos a la gente, que sea mediante esta medida. No queda otra, y por eso yo estoy a favor de esta medida. Si se hubieran entregado los recursos, como dijo el diputado Alessandri, que la verdad, presidente, lo voy a decir así nomás, me parece súper Barça que acá nos vengan a echar la responsabilidad cuando es su gobierno el que no presentó las medidas necesarias para que la gente hoy día no tuviera que recurrir a esta medida que es sumamente urgente. Presidente, yo quería en estos breves minutos solamente... Hola, somos Iván y Geraldine. Y este es el podcast de Haz de Copas, donde discutimos sobre una miríada de películas desde distintos ángulos. Cosas que amamos y sobre todo cosas que odiamos. Sí, eso es lo más importante. Somos muy haters. Sí. Y tenemos 2 gatitos que también de repente hacen pequeñas intervenciones. Sí. Los invitamos a escucharnos semanalmente porque eso es lo que hacemos. No tenemos nada más que hacer en la vida que grabar podcast. Su audio es nuestro sueldo. Nuestro sueldo. Así que eso, nos estamos escuchando. Y bueno, yo te quiero hacer una invitación especial para que envíes tus audios. Creo que es bueno que el registro no sea de una sola voz y tener las distintas miradas. Así que anímate a poner acá las voces del país. Puedes enviar un audio aquí a Informe Chile para comentar los hechos del día, de la semana, al teléfono, al WhatsApp, más 569-4739-2710. Voy a dejar en la descripción del podcast. Te lo repito, 569-4739-2710. Y bueno, la voz de los que sobran trae una noticia respecto del militar que encabezaba caravana de narcotraficantes en el norte. Un cabo del ejército detenido con más de 29 kilos de drogas. Participando en una caravana que utilizaba caminos mineros para ingresar cargamentos desde Bolivia a Chile. Utilizaba su cargo y credenciales militares para acceder a lugares fronterizos y no ser fiscalizado. Fue dado a conocer en el noticiero de TVN. Se llama Wilson Gómez Higuera, el militar, un cabo del ejército perteneciente a la brigada de Calama. El rol del militar era clave en la organización, pues les permitía conocer las fiscalizaciones de pasos fronterizos y a la entrada de Calama, actuando incluso con uniforme y credencial institucional. Corrupción al más alto nivel y el narcotráfico, un tema que nos debe preocupar. Y bueno, esta es una historia súper triste, como ese meme, acompáñame a ver una triste historia. El ministro de Energía, Juan Carlos Jovet, se presentó en la Comisión de Energía del Senado y aseguró que se puso en contacto con las compañías eléctricas con el fin de que de manera voluntaria extendieran el beneficio de prohibir el corte, de no cortar los servicios básicos. Su respuesta fue: confieso que tuve la misma conversación con las empresas eléctricas y lamentablemente no tuve buena acogida. Me hubiera encantado que las empresas eléctricas también, teniendo en consideración por la situación que pasan sus clientes, hubieran hecho un gesto como el que hicieron las sanitarias. Y lamentablemente no lo hicieron. Por lo tanto, tiene mérito que tengamos la discusión, sostuvo Juan Carlos Jovet. Esto cuando recordemos que hace unos meses ya se había presentado una ley que durante el periodo de excepción y estado de pandemia se prohibiera el corte de servicios básicos y esta ley fuera vetada
por el presidente de la República, argumentando que se iba a conversar con las empresas. Se conversó ahora con las empresas y se negaron. Por eso hay que estar presionando. Cayó. Miren el pueblo cómo celebra en las calles. Miren a Los Ángeles cómo abrazan a la gente. Oiga. Contra el hambre y la opresión se levanta la nación. Cayó, cayó, cayó. Cayó el general Ibáñez. ¿Quién va a mandar el buque? Don Marmaduke. Cállate, Reina. Ya está. Choro el viejito, oye. Quieren que ahora más sepa al cielo. Ahora oye las cosas que dice. A peso 40. Las micros tienen que bajar a peso 40. Adelante, compañeros, demos vuelta a una micro para que el pulpo imperialista no se siga haciendo rico. Ya, vamos a dar vuelta a la micro, mierda. Ya. Activa. La Matadero Palma. A la 1, a la 2 y a la 3. ¡Ah! Cayó. La Ñuñoa Vía Z. A la 1, a la 2 y a la 3. Cayó. ¿Para dónde va, don Eustaquio, Jensen? Voy a dar una vuelta por los cerros de Valparaíso, mi reina. Mire qué maravilla, oiga. La invito. No sabes, no vamos a Napi. Vamos, no quiero tener una lancha aquí. Mire que está linda esta lancha. Se encarama arriba. Escuchamos una obra del Teatro Ictus, Toda una vida, a propósito de que falleció Nissim Charín, figura fundamental del teatro chileno, como lo recuerda el diario de la Universidad de Chile. Este jueves dejó de existir el ex director del Teatro Ictus, instancia consular de la historia del teatro chileno y que dejó una huella indeleble con obras que perduran hasta hoy, a los 88 años. Destacada figura teatral y de la televisión. Además de director, fue parte fundamental del elenco por 50 años, junto a Delfina Guzmán, Chenda Román, Jaime Badel y Gustavo Mesa. También Claudia Di Girolamo. Durante la dictadura cívico-militar, el Ictus desafió la censura impuesta por el régimen, dando vida a obras que se transformarían en clásicos de la dramaturgia, como Lindo País, Esquina con Vista al Mar, que estaba Serena, de 1984, o la adaptación de Primavera con una esquina rota de Mario Benedetti, con la actuación destacada de otro grande del teatro como es Roberto Parada. Con el fin de la dictadura, Charín fue parte del directorio de Televisión Nacional de Chile durante 4 años. Sus restos serán velados en la Sala La Comedia, casi como una... Mi marido, ¿sabe? Ya se despertó, ¿sabes? Pero solo hasta el año pasado, hasta el año de la sublevación de la Armada. Ahí dije, no, el ejército se va a sus cuarteles. Y saque cayó el general Ibáñez. Uno de los símbolos de la lucha contra la represión que se ha dado en Chile desde los 80 y desde antes, por supuesto, a la dictadura y al régimen. Lo último, la Comisión de Glaciares fue dejada sin efecto en la tramitación de la ley de glaciares, la Comisión de Medio Ambiente. Escuchemos lo que dijeron Guido Girardi y Jasna Proboste. En el día de hoy, mientras ya nos encontrábamos acá en el Congreso, hemos sido notificados que la Comisión de Minería fue dejada sin efecto. El propósito era poder discutir e iniciar la votación de la ley que protege a los glaciares. Queremos hacer un llamado para que la UDI y el Gobierno no siga dilatando aún más la discusión de esta ley, porque mientras cada día pasa, los glaciares se van derritiendo y poniendo en riesgo la vida de millones y millones de chilenos. Bueno, los glaciares que están en las regiones de Atacama, de Coquimbo, de Valparaíso Metropolitana, del Maule, de O'Higgins, son las únicas fuentes de agua y no están protegidos, están amenazados por el calentamiento global y amenazados por las actividades industriales, entre otras la minería. Podemos dejar sin agua a la mayor parte de la población chilena
y presentamos un proyecto de ley justamente para proteger los glaciares y garantizar el derecho humano al agua. Sin agua no se puede vivir. Y hemos visto un sistemático lobby del gobierno y de la UDI para impedir que se pueda legislar, para impedir la defensa de los glaciares. Este gobierno y la UDI quieren la intervención de los glaciares, que significa dejar sin agua a la mayor parte de las regiones del país. El gobierno y la UDI están haciendo lo posible para que no se discuta la ley de glaciares. Suspendieron unilateralmente la comisión. Quieren dejar a Chile sin reservas de agua. En otro aspecto del medio ambiente, Oceana celebraba que la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados aprobara en general un proyecto que regula los plásticos de un solo uso, aquellos desechables que más contaminan los mares y no son reciclados. Estamos hablando de colillas de cigarro, envoltorios de alimentos, botellas plásticas, tapas de botellas, bolsas plásticas, bombillas, contenedores de alimentos, tapas plásticas y contenedores de Plumavit, por un océano sin plásticos. Y desde ya invitar a evitar el uso de estos plásticos de un solo uso, valga la redundancia. Y bueno, esto sería todo por hoy. Este registro para hacer memoria de lo que está pasando en el país y el ambiente en que nos estamos moviendo. Te invito a revisar elideologo.com, donde hay más podcasts. Y por favor, recomienda este podcast. Puedes compartir elideologo.com/informechile o seguir los links y compartirlos del reproductor de podcast que use. Está en Google Podcast, está en Apple Podcast, y eso, y en varios más. Escuchas a Gerardo Felipe Herrera, periodista, y nos vemos. Muchas gracias por escuchar.